this digital world, this digital way of making films was going to be everything. And to me, it was the digital camera was really arriving. So when I went to say I'm going to do a Star Wars film, I realized that it would be much better for me to actually capture the material in a digital medium, and because it all had to be put into a digital medium in order to work with it in these computers that we developed at ILM. So I knew the whole film was going to be in a computer at some point, and I knew that if I captured it that way and put it in that way, it would be much less cumbersome, because it's very hard to transfer from one medium to another medium. George Lucas is like Zeus. Editing, sound, the camera, projection, ILM, visual effects, software, computing. I mean, it's like everything. You kind of go, anywhere you go, it like comes back to George. I felt at that point the quality was close enough to film that I wasn't going to end up with any less of an image. But the process itself is so much more malleable, so much easier to use, so much less restrictive, that it would give me a huge advantage in terms of the actual day-to-day process of making the movie. And it would save me a lot of money. I'm still, an independent filmmaker. I still pay for all my own bills, and I really have to be careful. I don't have the unlimited resources of the giant mega studios. I still have to sort of worry about where I'm going to get the money for my next film, if the one I'm working on either goes over budget or doesn't do as well as I'd hoped. So that's always a factor. We're always trying to do it as the least expensive way possible. And digital really made a huge difference there. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión continuamos con nuestra serie dedicada a las vanguardias cinematográficas a través del análisis de una década trepidante, quizá la más frenética en cuestiones tecnológicas en toda la historia del séptimo arte. Antes de continuar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en Patreon y seguirnos en Instagram TV para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Sin más preámbulos, comencemos. Si pudiéramos condensar en una palabra los 90, esta sería sin duda revolución, y fue en una dirección, la transición del análogo al digital. En Estados Unidos, los efectos generados por computadora se imponían ante los feroces embates de las cinematografías internacionales y sus cineastas. 1990 fue el año del gran regreso. Martin Scorsese marcó la pauta con su agitado grupo gangsteril comandado por Joe Pesci y Ray Liotta en Goodfellas. El director se repuso de las adicciones para fundar lo que historiadores como Mark Cousins llama el posmodernismo cinematográfico. En el otro extremo del mundo, un hongkonés improvisaba sus películas tomando como estandarte a personajes bohemios y solitarios, y los capturaba a través de la mirada de un talentoso australiano. La dupla conformada por Wong Kar-wai y Christopher Doyle arrancaban su ciclo de colaboraciones con Days of Being Wild. Luces neón, colores saturados y algo de música latinoamericana serían algunos de los sellos de ambos creadores. El dinamismo sería una de las etiquetas del naciente decenio. MTV cambió para siempre los hábitos de consumo al mismo tiempo que nacía el fenómeno de las multisalas. Los grandes complejos para apreciar el séptimo arte se dividían en varias salas dentro de centros comerciales, mientras que los estudios en Hollywood favorecieron las secuelas de sus producciones más destacadas. Terminator 2 era una de esas segundas partes, y fue el primer gran punto climático de la digitalización. Su contundente logro fue demostrar la verosimilitud con la que se puede representar a un personaje por medio del CGI o imágenes generadas por computadora. La técnica consistía en escanear la imagen fotografiada del actor, retocar digitalmente utilizando un software y colocarla sobre las imágenes filmadas. La meca del cine crecía a pasos agigantados gracias a dichos avances tecnológicos. Sin embargo, el cine indie progresaba no por su poder económico, pero sí por las voces que estaba impulsando. El Festival de Cine Independiente de Sundance ayudó a destacar a directores como Gus Van Sant, Steven Soderbergh y Jim Jarmusch. De dicho movimiento surgió un cineasta que prefería darle peso al diálogo por encima de la acción. Su estructura literaria llevada a la pantalla será su firma hasta el día de hoy. Con Reservoir Dogs, Quentin Tarantino recicló, recreó y popularizó convenciones. Sorprendió a propios y extraños, haciendo una heist movie sin presentar el robo. Diseñó la psicología de sus personajes con diálogos que lo mismo hablaban de las propinas que de Madonna. Y de paso perfeccionó la fórmula en su siguiente producción, Pulp Fiction. Mientras el cine de Tarantino de extracción indie contagiaba a toda una generación, las cintas de género ahondaban en la psicología de los personajes como si se tratara de una moda.
Jonathan Demme, Peter Jackson, M. Night Shyamalan y Hideo Nakata refrescaron al cine de terror con propuestas variopintas que van de Brain Dead del neozelandés a la ya refriteada El Aro del cineasta japonés, que referenció El exorcista de Friedkin y al fantasma de Cuentos de la Luna Pálida de Mizoguchi, para crear a su aterradora entidad. Las innovaciones formales iban de la mano con las técnicas. Dentro de lo que se conoce como cine comercial postmoderno, un veterano de guerra adaptaba a la pantalla una historia de Tarantino, siguiendo la estética videoclipera de MTV. En Natural Born Killers, Oliver Stone decidió, en colaboración con Robert Richardson, mezclar diferentes tipos de película para construir a sus personajes. Del color al blanco y negro, los cortes y movimientos de cámara son ásperos y frenéticos. La mezcla de texturas rompió con algunas de las convenciones de la industria y fue un precedente de lo que vendría con la sobreoferta de equipo gracias al digital. En otras latitudes, la historia era muy diferente. En Australia, la dupla Luhrmann Campion gestaba un movimiento dialéctico que iba de la exuberancia y la exageración en el cine de Bass, representado fielmente por su Romeo y Julieta, a la reflexión contenida de Jane en el piano. Ambos, desde su trinchera, refrescaron a un cine rara vez explorado fuera de sus fronteras, desde Mad Max de George Miller. En Irán, Abbas Kiarostami sorprendía con Close Up, una docuficción en donde evidenciaba a un estafador que se hacía pasar por Mohsen Makhmalbaf, otro director, y cerraba su trilogía de Rostam Abad con La vida y nada más, y A través de los olivos, con una estética minimalista claramente opuesta a lo que había hecho Stone en Estados Unidos. Fue una década productiva para el iraní, con una propuesta similar, pero con una historia completamente distinta. Víctor Erice dirigió El sol de membrillo, una obra sobre procesos artísticos en donde el cineasta se encuentra con su objeto de estudio, un pintor. El artesano Erice produjo poco, pero en sus escasos filmes se encuentra el trazo imborrable de uno de los cineastas españoles más interesantes de la historia. Las exploraciones de carácter autoral continuaban a la par que el monstruo digital. En 1995 ocurrieron dos de los acontecimientos más importantes de la década: el Dogma 95, corriente de la que encontrarán un video en nuestro canal, y la consolidación de Pixar, que logró realizar la primer película generada en su totalidad por computadora. John Lasseter, su director, era un aficionado a las películas de Disney que, gracias al apoyo de Steve Jobs y Ed Catmull, consiguió lo que algunos creían una imposibilidad. Dicho avance definiría por completo algunas de las tendencias más utilizadas en los años venideros. Los efectos generados por computadora se hicieron la regla, mientras que otros estudios buscaban desprenderse del efecto Pixar utilizando otras técnicas. Estudio Ghibli era una de esas excepciones, y en 1997 estrenó La princesa Mononoke, un alegato en favor de la naturaleza dirigido por el maestro de la animación Hayao Miyazaki. La digitalización lentamente le ganaba el terreno a la resistencia, y fue el mismo año del estreno de la animación de Ghibli que Michael Haneke mostró Funny Games al mundo. En la cinta, utilizó rompimientos de la cuarta pared e incluso rebobinó la película en un momento clave, lo cual generalmente incomoda al espectador. Dichos desafíos a los planteamientos del cine estadounidense representaron una antítesis de quienes buscan el séptimo arte como mero entretenimiento. En Haneke, el público encuentra una representación casi real de los acontecimientos que se ve coartada por un uso brutal de la forma. Una conclusión surge de ambos ejercicios. Los cineastas de la resistencia buscaban imponer cierto rigor formal en oposición a la digitalización que buscaba consolidar el cine llamado comercial. 1999 fue el año de la imposición. En México, González Iñárritu inauguraba el nuevo cine mexicano, jugando con las estructuras y el cruce de soportes en la fotografía gracias a la mano maestra de Rodrigo Prieto. Ese mismo año, George Lucas decidió proyectar el episodio 1 de su saga espacial en 4 salas digitales, hecho que marcaría un antes y un después en este caso en la exhibición. También, los hermanos Wachowski recurrieron al director chino Yuen Woo-ping para que les ayudara a diseñar las coreografías en The Matrix. El realizador asiático enseñó a los actores a practicar el kung fu amarrados a cables que les suspendían por los aires. En el filme de los Wachowski utilizaron una técnica conocida como fly around, en donde la cámara se mueve alrededor de los actores mientras realizan alguna acrobacia. Esta la complementaron con un procedimiento que trajeron de un periodo anterior al cinematógrafo, utilizado por el fotógrafo Edward Muybridge para capturar la locomoción del caballo, y que consistía en colocar una cámara junto a la otra. El caballo activaba las cámaras y éstas le fotografiaban. Al unir las impresiones, Muybridge obtenía imágenes en movimiento. Los Wachowski utilizaron los avances tecnológicos para disfrazar las cámaras que estaban dispuestas en posiciones fijas la una junto a la otra.
El material se digitalizaba y en una computadora se determinaba el movimiento. A esta técnica se le bautizó como bullet time o fly around en movimiento. La cinematografía china influía en Hollywood y el digital se quedaba para siempre, mientras que el formato análogo, utilizado por la resistencia, cada vez menor, se hacía a un lado. La revolución digital funcionó para asentar a una industria, mientras que propició la exploración autoral fuera de Estados Unidos. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es su película favorita de la década? ¿Qué movimiento cinematográfico les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video, apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo del canal, seguirnos en Instagram TV y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.